le quiero pedir a alguno de los estudiantes que está conectado si me puede ayudar leyendo el ejercicio número 1, por favor. ¿Sí, algún voluntario? Cualquiera, muchachos. No se peleen. Con confianza. Ya, profe, yo le ayudo. Ya, Genial, Eleazar, entonces, bacán. por favor. Ya, para estudiar la glucogenólisis in vitro, se debió preparar una curva de calibración para medir el glicógeno utilizando el método del yodo, para lo cual se disponía de un estándar de glicógeno de 0,150 gramos por decilitro de solución. La metodología usada para cuantificar glicógeno fue de 0,25 mililitros de muestra y 1 mililitro de reactivo de yodo. La tabla muestra los datos obtenidos de la curva de calibración. La tabla Solo está la A. Sí. La A también, por La favor. A calcule los mililitros que debió agregar para preparar los puntos 2 y 5 de la curva de calibración y cuál es el valor del FRC de la curva de calibración. Ya. Esta primera parte era un poco más sencilla que lo que viene a continuación. No sé si alguien habrá resuelto el ejercicio y nos pueda compartir cuánto les dio, por ejemplo, en el tubo 2. ¿Cuánto ml hay que tomar del estándar para prepararlo? Cualquiera, si quieren pueden responder en el chat. Profe, yo lo hice, me dio 0,022 mililitros o 22 microlitros de estándar. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más le dio el parecido o lo mismo? A mí también me dio 0,022 en medio del estándar. Ya, muy bien. De todas maneras, para aquellos que no lo hicieron, lo vamos a hacer, ¿ya? Para que, a manera de repaso. Voy a compartir un archivo en blanco para que lo vayamos haciendo en conjunto. Ya, ok. Entonces nos solicitaban hacer el punto. ¿Se ve o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Nos solicitaban hacer el punto 2 y 5 de la curva. ¿Ya? Y además el FRC. Esa era la pregunta 1. Ya. ¿Qué tenemos que tener en consideración para calcular los ml de estándar? ¿Qué información es relevante? El estándar que nos dan. Ya, la concentración del estándar, ¿cierto? ¿Y qué concentración tenía nuestro estándar? 0,150 gramos por decilitro de solución de glicógeno. Ya. Gramos de glicógeno por decilitro. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer con este estándar? ¿O qué hicieron ustedes con este estándar? Falta quizá agregar algún otro detalle respecto del protocolo, ¿o no? Que los puntos de la curva estaban en microgramos por ml. Ya, ¿por qué? Porque esa es la linealidad de la curva, ¿cierto? La linealidad de la curva está expresada en esa unidad de medida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el estándar? Lo transformamos a microgramos por ml. Ya, ¿y cuánto les dio eso para los que lo hicieron? 1500 microgramos por ml. Ya, muy bien. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el punto 2 de la curva, ¿qué concentración tenía que tener? Vamos a hacer el punto 2. 132. Ya. Tenía 132 microgramos de glicógeno. Y eso iba a estar, entonces, en 1 ml, ¿verdad?
Entonces, ahora, ¿qué teníamos que considerar de lo que nos decían en el protocolo? Que el volumen de muestra era de 0,25 ml. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuántos microgramos de glicógeno necesitamos para un volumen de 0,25 ml de muestra? ¿Y eso cuánto da? 33 microgramos de glicógeno. Ya. Ok. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el volumen de estándar que vamos a utilizar para esa concentración de glicógeno. Ya, entonces tenemos que considerar el estándar, ¿cierto? Que recién dijimos que era de 1500 microgramos de glicógeno por 1 ml, ¿verdad? Y nosotros queremos sacar 33 microgramos para preparar nuestro punto de la curva. Entonces eso va a estar en XML. ¿Y eso cuánto da? Eso da los 0,022. Ya, muy bien. Eso da los 0,022 ml, que fue lo que respondió la mayoría. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este cálculo? Es sencillo y es lo que habíamos venido haciendo hace varias sesiones antes que esta. No sé si el tubo 5 lo hicieron y me pudieran dar el resultado para poder compararlo con lo que tengo yo aquí en la pauta. A mí me dio Medio. 0,143 mililitros de estándar. Ya, O sea, el 3 en periódico. Pero ¿Ya? A mí me dio aproximado, 0,03. 0,015 le dio usted. No, 0,03. Ya, lo que yo tengo aquí en la pauta es lo que me dijo la primera persona que respondió, 0,143. Ese es el resultado, ¿ya? Bien. ¿Hay dudas con respecto? ¿Ah? una consulta, los volúmenes de agua, respectivamente, o sea, en el punto 1 es 0,228 mililitros Sí, y en el punto 5 son 0,1356 sí, mililitros. es lo que falta para completar los 0,25. Era solo para confirmar. Muchas Sí. gracias. Y el factor recíproco de calibración, ¿alguien lo calculó? Porque también lo solicitaba. A mí me dio 1662,27. Esto está bien. Microgramos por ml. ¿Ya? ¿A alguien le dio otra cosa o le dio lo mismo que su compañera? A mí me dio 1667,065. ¿Ya? Así que lo aproximé. ¿Algún otro resultado? Sí, profe, parecidos, pero debe ser por los decimales más que todo. ¿Ya? ¿Cuánto le dio usted, Eliezer? A mí me dio 1658,74. Ya. A mí me dio algo parecido a lo suyo. ¿Cómo hacen el cálculo, chicos? Ustedes ingresan los valores a la calculadora, ¿cierto? ¿Y después qué Sí, o hacen? sea, al menos yo, Sí. porque con cada valor que va dando, ¿Ya? me guío por lo que nos dijeron al principio del semestre y uso 3 decimales y el tercero, o sea, lo aproximo. A veces paso a 4, Ya, pero en es que, general lo es que lo que, es que lo, lo Igual mejor lo que hago así. pueden hacer, chicos, es ingresar los datos en regresión lineal, como les enseñó la profesora Roxana, sí. y después para hacer el cálculo, ustedes llaman los resultados. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes ponen TIF 2, ¿cierto? Y ahí van apareciendo, por ejemplo, el promedio de la X, ¿cierto? Entonces colocan, si el 2 es la X, ustedes le ponen 2, ¿cierto? Después más, paréntesis, y ahí sería A partido en B, ¿cierto? Cierre de paréntesis, y todo eso partido en el promedio de las I. ¿Por qué? Porque ahí la calculadora les considera todos los decimales. Ah, o Entonces les sea, da un valor usted más dice exacto. como
como que la calculadora saca el FRC al tiro. Claro, no que vayan anotando, por ejemplo, ustedes hagan, no sé, A partido en B, lo anotan, y después lo suman manual, no sé, sino que ingresen todos los resultados a la calculadora, con los mismos valores que la calculadora les va dando. No sé si me entendieron. Sí, profe. ¿Sí? Porque la calculadora les considera todos los decimales, entonces así les da un valor más exacto. ¿Ya? Yo quisiera preguntarle a Sebastián, porque Sebastián en el chat tiene un valor distinto. Quizás nos pudiese decir de qué forma lo hizo. Quizás ahí hay algún detalle con los últimos números. Sebastián, ¿usted lo usó la calculadora? ¿Calculó los promedios aparte? No, profe, yo hice lo mismo, pero es por los decimales, ¿no? Tomé más decimales. ¿Ya? ¿Pero calculó los promedios y los anotó en un papel o usó la calculadora? Usé la calculadora, pero lo dejé anotado. Ah, ya. Claro, es que probablemente lo que Calculó el ustedes promedio de hacen, X, lo anotó, claro, el promedio de Y. y ahí Sí, lo profe, reemplazan debe en ser la porque- fórmula, lo reemplazan en la fórmula y después lo van ingresando ustedes mismos a la calculadora. Sí, es que algunos truncamos, otros aproximamos, entonces al Claro, final, por pero eso está yo les dentro digo, del rango. claro, sí, Profe, pero ¿cuánto le da? por eso les da diferente, por eso yo les digo que lo mejor que pueden hacer es ustedes llamar los datos en la calculadora, porque la calculadora les considera todos los decimales. A mí me da 1658,55. ¿Alguien le dio eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, lo vamos a anotar ahí. Parece que a Eleazar también le había dado algo parecido. Sí, profesora. Ya, hagan la prueba después, chicos, de hacerlo como les digo yo para que puedan comparar cuánto cambia, ¿ya? Profe, haciéndolo como dijo usted, sí, ahí da perfecto. Ya. O sea, da con un decimal más, que no sé si se aproxima o no. Da ¿Cuánto da? 1658,556. Ya sí, podría ser entonces 56, porque ahí el 6 aproximaría el 5. Pero es una diferencia muy, muy pequeña. Ya. Eso entonces. Ya, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Antes de que pasemos al ejercicio 2. ¿No? ¿Todo claro? Ya, voy a asumir que sí. Traten de ver el tema de la calculadora, ya, porque es mucho más fácil al final calcularlo directo con la calculadora. Ya, entonces vamos a leer el ejercicio 2. ¿Hay algún otro voluntario para leer el ejercicio 2? Yo se lo puedo leer, profe. Ya, Sí, no sé. ¿Quién fue? Sí, ¿quién habló? Valentina. Ya, Valentina. ya Valentina, muchas gracias. Dice, para el ensayo de la glicogenólisis se utilizó hígado de rata tomando 4 cortes, los que se usaron para 4 tiempos de incubación, 0, 20, 40 y 60 minutos. Estos cortes pesaban 150 miligramos, 160 miligramos, 140 miligramos y 130 miligramos. Los cortes se colocaron en 4 tubos de ensayo por separado que contenían 4 ml de solución de Krebs. Estos se incubaron según tiempo correspondiente. El tejido se sacó a los tiempos indicados, se colocó sobre un mortero que contenía con 3 ml de TCA al 5%, se trituró y se filtró. Del filtrado se tomaron 0,25 ml para hacer la cuantificación del glicógeno. Y ahí están los datos tabulados. Ya, ¿no? ¿Me puede leer hasta la C, por favor? Ya. Calcule cuánto glicógeno basal se disponía al iniciar el ensayo, expresado como microgramos de glicógeno por gramos de tejido. Ya. Calcule el glicógeno encontrado a los 60 minutos, expresado en microgramos por glicógeno, o sea, microgramos de glicógeno por gramos de tejido, y calcule el porcentaje de glicógeno que se degradó en el proceso, considerando que a los 60 minutos el proceso está completo. Súper bien. ¿Alguien pudo avanzar hasta acá? ¿O entendieron esta parte del ejercicio?
Por ejemplo, Yo sé, profe, pero ¿sí? tuve un problema que el FRC no me dio exacto como le dio a usted. Ya, pero igual hiciste los cálculos, ¿verdad? Sí, tendría que hacer los cálculos con el FRC corregido y ahí Ya, sí, podemos comparar. ya. De todas maneras lo vamos a hacer. Aquí, por aquellos que no me han contestado, quizás no lo hicieron, no sé. Para que lo vayamos haciendo juntos, ¿ya? Vayan haciéndolo con la calculadora aquellos que no lo hicieron, para que vayamos entendiendo entre todos, ¿ya? Ya, entonces el ejercicio 2, la pregunta A, ¿qué nos piden? El glicógeno basal. ¿Qué entienden ustedes por glicógeno basal? Cualquiera. El glicógeno a tiempo El cero. glicógeno a tiempo cero. Ya, ¿cierto? El glicógeno al tiempo cero antes de que comience el proceso, por lo tanto es el glicógeno que ya tenía el hígado, ¿verdad? Y eso tenemos que expresarlo en microgramo por gramo de tejido. Entonces, vamos a usar los datos del tiempo cero, como dijeron ustedes, para hacer el cálculo. Ya, lo primero que hay que considerar es que como estamos usando el tiempo cero, tenemos que usar el tejido que utilizamos en el tiempo cero. ¿Cuánto pesaba ese corte de hígado? 150 miligramos. Ya. 150 miligramos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? ¿En qué tenemos que hacer nosotros para poder medir el glicógeno? ¿Qué procedimiento se hace después con ese tejido? O a ver, para hacer la pregunta un poco más completa. ¿Cómo harían ustedes el tiempo cero? Imagínenlo de manera experimental. ¿Cómo lo harían? Si estuvieran en el laboratorio, porque tiene ¿En que qué ser tiempo sentido? cero. ¿Cómo? ¿En qué sentido? A lo que voy yo es que tiene que ser tiempo cero, ¿cierto? Nosotros estamos incubando nuestros tubitos y, no sé, lo colocan el tejido y lo sacan o simplemente no lo colocan, porque si es tiempo cero, no tiene que haber transcurrido ningún segundo o minuto, ¿cierto? Porque tiene que ser representativo del tiempo cero. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes de manera experimental? Este no se incubaría. Ya, pero O sea, ¿agregaría el tejido y lo retira inmediatamente o no lo agrega al tubo donde va a ser el ensayo? O sea, no se agrega porque si ya hay que agregarlo va a transcurrir el tiempo y se va a estar llevando a cabo la reacción. Ya. Lo que se hace de manera experimental es que, como les decía yo, tenemos todos los tubitos, entonces nosotros partimos con el tiempo cero. Estos son unos cortes muy, muy delgaditos y chiquititos, entonces lo agregamos con una espátula. Y al tiempo cero, de igual manera, hay que agregarlo, ¿ya? Pero no es solamente que toque el líquido de incubación y se retira, ¿ya? Para que esté en las mismas condiciones que los otros tubos, en las cuales el tejido también estuvo en contacto con el líquido de incubación, que en este caso es la solución de Krebs. Entonces, en el tiempo cero toca el líquido, lo retiramos y ese tejido, ¿a dónde va a ir? Una vez que lo retiramos. Y vamos a hacer lo mismo en los otros tiempos. Está ahí descrito en el protocolo también, chicos. ¿Qué vamos a hacer con ese tejido? ¿Sí, cualquiera? Hacer la incubación. No, una vez que haya transcurrido el tiempo, ya sea el tiempo cero o cualquier otro de los otros tiempos, nosotros vamos a retirar el tejido, ¿cierto? ¿Se coloca en el mortero o Ya. eso es al final? No, eso es para una vez que ya ha transcurrido el tiempo. Por ejemplo, ya tengo el tiempo cero, retiro el tejido. O tengo el tiempo 15, pasaron los 15 minutos, retiro el tejido. Y usted me dijo que iba a ir al mortero, ¿verdad? Ya, entonces yo tengo Ezequiel aquí... dice que va a la solución de TCA.
Ya, súper bien. Tengo los 150 miligramos de tejido entonces en el tiempo 0. Y eso, como me están diciendo ustedes, van a ir al TCA, en el mortero, ¿verdad? ¿Y cuánto TCA tenía el mortero en este caso? Eran 3 ml. Ya. Y ahora, ¿por qué tenemos que llevarlo al mortero con TCA? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahí? ¿Por qué tenemos que hacer este paso? Después vamos a extraer un filtrado de ahí. Ya, vamos a molerlo, ¿cierto? El tejido. Y después lo vamos a filtrar. ¿Y qué vamos a hacer con el filtrado? Se toman 0,25 ml Ya. del filtrado para cuantificar el glicógeno. Ya, ahí vamos a hacer el método del yodo, ¿cierto? Ya, pero mi pregunta es, ¿por qué tengo que moler el tejido? ¿Y por qué con TCA? ¿Cuál es la función del TCA en este caso? Porque si recordamos el protocolo de la semana pasada, por ejemplo, que era para urogénesis, el tejido no lo molíamos, ¿cierto? Nosotros tomábamos una alícuota del medio. Acá no podemos ocupar el medio que quedó en el tubito para medir el glicógeno. Profe, ¿el Sí, TCA precipita las ¿Qué- qué- proteínas para sí? extraer el glucógeno? ya, pero a ver. Sí, pero mezcló dos cosas, porque el TCA tiene dos funciones. Una, como dice usted, es precipitar las proteínas. ¿Y cuáles son esas proteínas que a mí me interesa que precipiten? Piensen en el proceso que estamos desarrollando. Claro. ¿Qué proteínas interesará a mí que precipiten ahora, en este caso? ¿Y por qué? ¿Qué vía metabólica es la que está ocurriendo? ¿Qué vía es la que estamos La evaluando? glucogenólisis. Ya, por lo tanto, ¿qué proteínas quiero que precipiten? O sea, en realidad van a precipitar todas las proteínas, pero las que me interesan a mí ahora son, En este caso serían las enzimas que van a ya, metabolizar el glucógeno correcto. Son las para que enzimas de la así pueda. glicogenólisis, ¿cierto? Porque así vamos a estar deteniendo el Sí, proceso. ¿Sí, profesor? exacto. Recuerden que estamos hablando de glicogenólisis y recuerden que hay enzimas que son importantes ahí, la glicógeno fosforilasa La y enzima de otras en general, ramificante. ¿no es cierto?, que van a estar participando de ese proceso. Claro, por lo tanto, si bien es cierto, van a precipitar muchas otras proteínas, lo fundamental aquí primero es detener el proceso, porque si ustedes sacan el tejido, ¿no es cierto?, lo ponen en TSA o lo ponen en una solución fisiológica, el proceso puede seguir Va a ocurriendo. seguir Por lo tanto, ocurriendo, el claro. resultado no va a ser lo que ustedes esperan. Ya. Entonces, por un lado, esa es una de las funciones del TCA. Detener la glicogenólisis entonces a través de la precipitación de las enzimas. Y la segunda función es algo de lo que dijo su compañero. Dijo que necesitaban extraer el glicógeno. ¿Por qué necesito extraer el glicógeno? ¿Cómo se encuentra el glicógeno en el hígado? Está en gránulos. Ya, está almacenado en gránulos, ¿cierto? Por lo tanto, yo necesito solubilizarlo para poder medirlo. Y esa es la otra función que tiene el TCA, poder extraer de estos gránulos el glicógeno y así poder medirlo después posteriormente con el método del yodo. ¿Ya? Ya, entonces volviendo al cálculo. Teníamos el tejido entonces en el TCA y como me dijeron, después íbamos a molerlo y lo íbamos a filtrar. Y entonces vamos a tomar del filtrado, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a tomar? 0,25 ml. Ya, 0,25 ml. Entonces, acá van los 0,25 ml de TCA.
y esos 0,25 ml sería la alícuota, ¿verdad? Y esa alícuota va a estar contenida en el tubo que yo voy a leer. Por eso yo le voy a colocar aquí alícuota por tubo. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es expresar el tejido que va a estar representado en nuestro tubo, ¿ya? Voy a hacerles otra pregunta, chicos. En el tubo que me queda con la solución de Krebs en el baño, ¿me servirá para algo o lo boto? ¿O puedo utilizarlo yo para algo en ese tubito? Es que ahí la solución de Krebs es donde se mide la cantidad de glucógeno. ¿En la solución de Krebs se mide el glucógeno? No, pues si acabamos de decir que en el Piensen TCA. nuevamente en el proceso. Acabamos de decir que en el TCA va a estar el glicógeno, porque el TCA es el que ayuda ahí a solubilizarlo y a extraerlo. ¿Podría sacar de ahí las enzimas que especificaron? No sé. No. Piensen que en el proceso que están realizando y en el órgano que estamos usando. Si el órgano, el tejido se coloca entero en la solución, se supone que se va a llevar a cabo el proceso de glicogenólisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a aparecer en el medio? ¿Qué es lo que el tejido va a exportar, por decirlo de alguna manera? ¿Se va a generar algún producto que pudiésemos encontrar ahí en el medio? ¿Alguien respondió en el chat, parece? Glicógeno, dice Benjamín. No, porque el ¿El glicógeno, glicógeno es capaz de salir del tejido? como acabamos de decir, el glicógeno va a estar aquí, en esta alícuota del TCA. Sebastián se acerca un poquito más, dice glucosa 1-fosfato. Como 1-fosfato, ¿usted piensa que podrá abandonar la célula? ¿Cuál es la glucosa que sale de la célula? ¿No lo vieron en la mañana? No. Chicos, recuerden que la glucosa se fosforila en la célula precisamente para retenerla en la célula, para que no salga. Benjamín apuesta por la glucosa 5-fosfato. ¿Y cuál es Quedan esa? 4 carbonos más, no más, muchachos. Para fosforilarla. De nuevo, piensen en el proceso. Glicogenólisis en el hígado. El hígado, a diferencia del músculo, posee una enzima en particular que lo que va a hacer es hidrolizar el producto de la glicogenólisis, que es la glucosa 1-fosfato, ¿cierto? Y va a generar glucosa. Ahí Carlos está... yo no, Carlos, está bien. Espero que no le haya achuntado y que esté ahí consciente de que Glucosa, No, es profe, glucosa. sí, po. ¿sí? Es que si se desfosforila ya puede salir del hígado. Sí, po, ¿cierto? Cuando está fosforilada, no. Exacto. Ya, muy bien. Costó, pero Sebastián a salió. toda costa la quería fosforilar, pero no, Sebastián. No, si está Fosforilada no hay fosforilada forma de no que salga de la sale. célula. Todo lo contrario, es para retenerla. Ya. Entonces costó, pero salió ya. Piensen que si quizás fuese músculo, el músculo, claro, tomaría Claro. esa glucosa 1-fosfato, ¿no es cierto? La pasaría a glucosa 6-fosfato y iniciaría el proceso de la glicólisis. Pero Y como no es podríamos, hígado lo que estamos no usando, podríamos la función cuantificar, principal del hígado es exportarla. claro, no podríamos cuantificar la glucosa si estuviéramos haciendo este proceso en músculo. Podríamos solamente cuantificar el glicógeno. Ya. Entonces, ¿cuánto da este resultado? Avanzando ahora. ¿Cuánto tejido vamos a tener en el tubo? ¿Cuánto? 12,5 miligramos. Ya, 12,5 miligramos de tejido. ¿Y por qué yo puse acá tubo? Porque este tejido va a estar en el tubo, o sea, no físicamente, pero va a ser representativo de lo que debería haber en el tubo, ¿ya? Y lo que va a dar origen al glucógeno que vamos a encontrar en el tubo. Por lo tanto, una vez que nosotros calculamos los miligramos de tejido que van a haber en el tubo, vamos a calcular
los microgramos de glicógeno que van a ver en el tubo para luego poder hacer la comparación. Es un cálculo similar al que hicimos la semana pasada en ureogénesis. Similar, no igual. Lo voy a dejar aquí marcado porque este resultado me va a servir después. Ya, el paso siguiente entonces es calcular la concentración de glicógeno basal. ¿Ya? ¿Cuánto glicógeno tenía yo entonces en mi tubito? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Qué necesitamos? ¿Algún dato que ya hayamos calculado anteriormente? ¿Cuál sería? El FRC. Ya, muy bien. Eso va a ser entonces igual al FRC por ¿qué más? Absorbancia. Ya, por la absorbancia entonces al tiempo cero. Y el FRC era lo que teníamos acá arriba, ¿verdad? Que ya lo calculamos. ¿Y la absorbancia? ¿Cuál era? 0,590. 0,590. ¿Cuánto les da ese resultado, chicos? $978,54 miligramos. Ya, Ah, 900 microgramos. microgramos, ¿cierto? Gramos, sí, disculpe. 54. Profe, en ese caso la absorbancia es la que me da la tabla, no hay que restarle el blanco. Mira, cuando está la información del blanco reactivo, es porque yo tengo que restarla. Ya, si me aparece ahí es, ojo, está el blanco reactivo, por lo tanto, réstelo. Si no aparece, tenemos que asumir que estos valores ya vienen con el blanco reactivo restado. Y en este caso no aparece. Ya, por lo tanto, no puedo inventar un resultado de blanco reactivo. ¿Sí? Ah, ya, profe. Ya. Y esto está por ml, ¿verdad? ¿Me sirve así por ml o qué tengo que hacer yo ahora? Pasarlo a gramos de tejido. Ya. Pero primero, lo que yo les dije, tenemos que Pero expresarlo por... ¿qué es lo que hay que hacer ahí para poder, claro, qué es lo que hay que, o qué arreglo tienen que hacer para poder pasarlo a programa de tejido? Fíjense Hay que bien ver cuántos microgramos que hay de algo que glicógeno necesariamente había en tienen Así, que... otra regla. volumen de muestra. En el volumen del tubo, ¿cierto? Ya, entonces, si yo tengo estos microgramos de glicógeno en un ml, como aparece ahí, ¿en cuánto tengo que considerarlo ahora? 0,25 mililitros. 0,25. Si ustedes se fijan bien, al final lo que se hace es igualar el volumen para hacerlos comparables. Claro. Normalmente se utiliza el volumen de muestra, que en este caso son 0,25, ¿ya? Normalmente, porque es como lo más lógico. Pero si ustedes, por ejemplo, los miligramos de tejido o los microgramos de glicógeno lo expresaran por ml y ambos estuvieran en ml, también serían comparables. ¿Se dan cuenta? Por hacerlo más práctico y por hacerlo más efectivo, normalmente se iguala al volumen de muestra, que en este caso 0,25. Pero si en vez de igualar el ml a 0,25, pasar a los 0,25 a 1 ml, y ambos estuvieran en ml, también serían comparables. Sí. No sé si me sigue la idea. Pero aquí, por ejemplo, la unidad que se usa en el área de la bioquímica clínica para entregar los resultados es los microgramos por gramos, o cuál es la unidad como estándar que se utiliza para los exámenes. A ver, es que examen como tal... En realidad, esto... Sí, no se determina glicógeno como examen. Si ustedes se dan cuenta, esta bioquímica, la bioquímica clínica 1 es un poco más
más bioquímica pura. Si ustedes se fijan, aquí estamos tratando de ver lo que es metabolismos con lo que se puede cuantificar, ¿ya? Esto no es un examen de rutina que se vaya a realizar. Es más que nada para tratar de correlacionar técnicas, cálculos de curva de calibración con el metabolismo, ¿ok? Claro, por lo tanto no está estandarizado Al una, final de una cuentas, unidad de consenso, medida. el resultado de todas formas debe estar expresado en microgramos de glicógeno por gramo de tejido, ¿ya? A ese resultado tú debieras de llegar. Por eso es que les digo, si ustedes para hacer esa comparación final lo pasan a 0.25 o queda expresado por ml, lo importante es que ambos tengan el mismo volumen para hacerlos comparables y poder expresarlos por el gramo de tejido. ¿Okay? Sí. Sí, ¿por qué por gramo de tejido? Porque al igual como lo vimos la semana pasada, el tejido puede que cambie su peso y no sea igual en un tubo u otro. Entonces, para después poder compararlo, por eso lo llevo a una unidad de tejido, a un gramo, ¿ya? Para poder hacerlo comparable con los otros tubos. Porque si lo expreso por ml, no lo puedo comparar, porque aquí mismo vemos que los otros tubos, los pesos de los tejidos no son iguales, ¿ya? Ya, gracias. Ya, ¿cuánto les debo aquí entonces? ¿Cuánto glicógeno había en el tubo? A mí me dio 244,636 microgramos. Ya. 63, ¿cierto? Microgramos de glicógeno. Y esto estaría en tubo. También lo voy a marcar, porque este es el otro resultado que vamos a utilizar ahora, ¿ya? Y si se fijan, aquí están los dos expresados por tubo, el tejido y el glicógeno. Entonces ahora lo podemos comparar. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que tengo 244,63 microgramos de glicógeno. ¿En cuánto tejido? En el que tengo acá, ¿cierto? Los 12,5. Ajá. Miligramos de tejido. ¿Y en cuánto me piden expresarlo? ¿En cuánto tejido? Por gramo de tejido. ¿Cuánto? Por 1 gramo de tejido. Ya. ¿Y cuántos miligramos tiene un gramo? Chicos, ¿cuántos miligramos hay en un gramo? 1000. Ya, entonces en 1000 miligramos para poder expresarlo por un gramo. ¿Y eso cuánto da? A mí me dio 19.573,12, pero utilizando el FRC que me dio a mí, que varía un poco. Ya, ¿y a los demás? Exacto. 19.570,4. Ya, eso me dio a mí también. 19.570. A mí me dio 19.570,88. Ya, sí, 0,8. Y eso sería microgramos de glicógeno por gramo de tejido. Y ese sería el resultado que me pidieron, ¿verdad? Claro, esa es la unidad también en la que tienen que expresar el resultado. Por eso que es importante para poder hacer la comparación que tanto el glicógeno como los gramos de tejido estén en el mismo volumen. En este caso se igualaron a 0,25 ml, ¿ya? Una vez recién estando en el mismo volumen, se pueden comparar para poder expresarlos por gramos. No olviden esa parte, porque muchas veces pasa que los correlacionan, pero están en volúmenes distintos. Eso va a dar un resultado totalmente diferente a lo que debieran haber obtenido. Eso es súper importante, chicos. Antes de hacer la comparación, asegúrense de que estén en el mismo volumen. Ya. Profe, una consulta. ¿Por qué es 0,8 y no 0,4? ¿Cuánto le Porque dio? saqué el cálculo yo con Es la 0,4. regla de 3 y me dio 0,4. 0,4. Sí. Ah, ya. Entonces ahí lo veo. Sí, es 0,4. Ok. Claro, no interfiere mucho, pero Sí, está bien.
Ya, entonces, la pregunta B nos pedían calcular el glicógeno a los 60 minutos, también expresado en microgramos de glicógeno por gramo de tejido. ¿Tienen dudas de cómo hacerlo, chicos? Porque es prácticamente lo mismo, solo que considerando la información del tiempo 60. ¿Tienen dudas? ¿O lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que para repasarlo de nuevo, mejor que sí. Sí, profe. Ya, Mejor. no sé. Pero les voy a pedir disculpas, chicos, porque yo voy a ir copiando de arriba para no estar escribiendo todo de nuevo, ¿ya? Y así avanzamos más rápido. Ya, nos van a pedir entonces... Aparte, Sebastián también está exigente. ¿Por qué? Ah, porque está gritando. Ahí está opinando. ¿Viste? ¿Viste? Sí, ya, entonces glicógeno a los 60 minutos. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Claro. El peso, ¿cierto? ¿Cuánto pesaba? 130. Ya, 130. Entonces, y acá, chicos, algo súper importante. Esto sigue estando en 3 ml de TCA porque acá yo tengo tejidos diferentes para cada tiempo, ¿ya? A diferencia de lo que hacíamos la semana pasada, donde teníamos solamente un matraz y de ahí íbamos tomando todos los tiempos, por lo tanto el volumen iba disminuyendo. Acá no, el volumen siempre va a ser 3 ml de TCA, ¿ya? Y aquí entonces, ¿cuánto les da este resultado? Y es como 83 Ya. del 3 periódico. Lo vamos a dejar en 10,83. Ya, lo vamos aquí a... Y ahora, al igual que lo que hicimos en el tiempo cero, vamos a calcular la concentración de glicógeno, ¿cierto? Así es. Es exactamente el mismo cálculo, solo que hay que considerar los datos del tiempo 60. Ya, entonces aquí sería tiempo 60. Y la absorbancia del tiempo 60, ¿cuál era? 0,052. 0,052. Otra cosa importante, fíjense que la absorbancia tiene que ir disminuyendo en el tiempo porque el glicógeno tiene que ir desapareciendo. ¿Y este cálculo cuánto nos va a dar entonces? Eso que acaba de comentar la profesora no es menor, ¿ah? Y es importante tenerlo en mente porque normalmente cuando ustedes realicen el ensayo o cuando vean los cálculos, si la absorbancia va subiendo es porque algo sucede o algo sucedió o algo se hizo, no se hizo bien. Porque lo que debiese suceder, ¿cierto? Es que el glicógeno fuese desapareciendo y a medida que el glicógeno desaparece, ¿qué tendría que ir apareciendo? Glucosa. Si el glicógeno desaparece, ¿qué empieza a aparecer? Glucosa. Perfecto, Valentina. Sí. ¿Cuánto da entonces? ¿Cuántos microgramos de glicógeno? A mí me dieron 86,245. A ver, déjame revisar. Sí, 86, Sí, 24, ¿cierto? 245 aproximado. Ya. O 24. Ujú. Entonces ahora, continuando con lo que ya habíamos hecho anteriormente, lo vamos a expresar por tubo, porque lo tenemos en ml. ¿Y cuánto nos daría en el tubo entonces? $21,561. Ya, 21,56 entonces aprox. Microgramos de glicógeno por tubo.
Y acá lo voy a volver a remarcar porque son los datos que nos van a servir para hacer el último cálculo. Ok, entonces aquí sería Claro, ahí, ahí ¿no es cierto? Igual a los volúmenes a 0,25. 21,56 microgramos de glicógeno, y eso estarían en 10,83 miligramos de tejido. Entonces, en 1000 miligramos, X. ¿Cuánto da eso? $1990,859 por ahí, aproximadamente. 8, ¿sí? Ya. Ese es el cálculo, ¿ya? Muy parecido a lo de arriba, solamente nos va a cambiar la información que serían el peso del corte al tiempo 60 y la absorbancia al tiempo 60. Eso es lo que va a cambiar. Ya. ¿Dudas con respecto a este cálculo? Serían estos 3 pasos que tenemos que ir siguiendo. ¿No? ¿No hay dudas? Se fijan que al final, al expresarlo por gramo, se elimina esa variable del peso de los tejidos, porque este tejido en particular pesaba menos que el anterior. Sí. Entonces, si lo expresáramos por tejido, por corte de tejido, probablemente no serían comparables porque los pesos son distintos. Entonces, para evitar eso, el resultado se expresa por gramo de tejido. Entonces, de esa manera se hacen comparables todos los cortes que están en los distintos tubos. Eso es muy importante, chicos. Voy a detener la grabación y voy a continuar.